Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Bueno, antes de empezar con lo que os vengo a presentar hoy, que es súper interesante, comentarles que estoy aquí viendo el movimiento que ha hecho Bitcoin hoy. Por primera vez, como era de esperar, hemos superado los mínimos anteriores. Veremos a ver si este es el suelo o no es el suelo. La verdad que hoy ha sido un día súper movidito. Pero bueno, no hay que preocuparse, ni alarmarse, ni echarse las manos a la cabeza, que seguimos dentro del rango. A ver, al igual que hemos dejado esta mecha aquí en los 17.600, pues ahora hemos bajado con una mecha hasta los 17.100. No pasa nada. El rango vemos que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y bien, hoy vamos con una estrategia bajo petición de un miembro del grupo de Telegram que me ha compartido por privado y os lo vengo a presentar hoy. Ya todos conocéis lo que es la herramienta Fibonacci y si no la conocéis os voy a dejar un vídeo por ahí lo tenéis. De todas formas tengo más vídeos sobre Fibonacci en el canal. Creo que tengo 3 o 4 vídeos por ahí de Fibonacci. Si no los encontráis podéis ir al grupo de Telegram también y en los mensajes fijados arriba del todo vais a ver todas las listas de estrategias con el nombre, con el link directo y con las herramientas que uso en cada una de ellas. Y bien, estamos en la temporalidad de 4 horas, pero perfectamente nos podemos ir a otra temporalidad. El problema que tiene mucha gente es que no sabe trazar el Fibonacci y eso es un problema. Es un problema grande porque el hecho de no saber trazar el Fibonacci te puede llevar a cometer muchos errores porque estás esperando el precio en un sitio donde no es el correcto. Vamos a ir a una temporalidad más cortita. Vamos a irnos, por ejemplo, 5 minutos. Vamos a ver cómo está el panorama en 15 minutos. Mete miedo esto hoy. La verdad que es una gráfica horrible hoy mirar esta vela. Bueno, en definitiva, me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque ya conocéis el indicador y ya sabéis usarlo, pero en este caso lo que vamos a hacer es facilitar el trabajo. Al igual que lo he hecho en el vídeo anterior con las líneas de tendencia, con un indicador que me trazaba las líneas de tendencia por el solito, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver un indicador que nos va a trazar de una manera técnica súper precisa el Fibonacci de un punto mínimo a un punto máximo de tendencia sin nosotros tener que sacar nuestra herramienta de Fibonacci. De todas formas vais a ver que después la vamos a usar para replicar encima, pero bueno, vamos a ir paso a paso. En primer lugar vamos a ir al indicador. Aquí lo tenemos, se llama Simple Fibonacci Retracement de Trade Chartist. Vamos a escribirlo por si nos sale alguno parecido. Simple Fibonacci Retracement, solo me sale uno. Le damos un clic. Bien, como veis aquí no me sale en cualquier parte de la gráfica, solo en la gráfica en la que estamos. Vamos a ponerlo así. Bien, vamos a ver esto, porque esto es muy interesante, ¿eh? Esto es la caída de hoy. Estamos viendo aquí el punto mínimo. Aquí lo tenemos, me marca los 17.000. Puede que hayan sido los 17.000 exactos, al parecer, por lo que veo. O eso me marca aquí, 17.000.0. Y aquí tenemos el punto más alto de la tendencia bajista. Como ya sabéis, los Fibonacci se trazan en una tendencia bajista del punto más alto al punto más bajo. Y cuando es una tendencia alcista se traza del punto más bajo al punto más alto. Vamos a ver si se corresponde esto con la herramienta de Fibonacci. Voy a trazarlo no encima, sino aquí al lado, más que nada para que no interfiera con esto. Cogemos herramienta de Fibo, sabemos que es desde el punto más alto, hacemos aquí un clic y lo estiramos hasta el punto más bajo, que son los mínimos de hoy de Bitcoin. Si nos fijamos en las líneas, fijaros en las líneas, en estas líneas, fijaros que sí coincide. Entonces, ¿la herramienta es buena? Sí, la herramienta es muy buena porque se corresponde al 100%. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? Punto 0, punto 0. Punto 0.23, punto 0.23, punto 0.38, punto 0.38, 0.50, 0.50, 0.61, 0.61, 0.78, 0.78, 1, 1. Vemos que se corresponde a la perfección, con lo cual no nos hace falta tener nuestra herramienta de Fibonacci. Bien, así que la vamos a quitar. Simplemente habéis visto que se corresponde a la perfección. Bueno, con el Fibonacci se pueden hacer, como os digo, cantidad de estrategias. De hecho, en el canal ya tengo muchas, como por ejemplo esperar estos valores, como puede ser el 0.61 o el 0.78. Son dos valores muy importantes a tener en cuenta. Vemos que aquí se los ha pasado por el forro porque la caída ha sido súper abrupta. Aquí vemos que se ha detenido
en el nivel 38.2. No sabemos lo que va a pasar. El mercado hoy está bastante rebelde, a la vista está, más que nada porque hoy el análisis técnico no es aplicable. Y no es aplicable porque hay noticias externas que están afectando directamente no a los mercados tradicionales, sino directamente al mercado de las criptomonedas. Así que los que estáis dentro del mercado, sobre todo en el mercado de futuros, mucha precaución. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta el Fibonacci en una tendencia alcista, pero vemos que en Bitcoin eso no es posible, no va a ser posible porque la tendencia es bajista. Pero vamos a ver si encontramos alguna moneda que esté con una tendencia alcista, aunque viendo cómo está el panorama lo dudo mucho. Vamos a buscarla en Binance primero. Es muy sencillo, ¿vale? Si nos vamos aquí a nuestra cuenta de futuros estándar, lo único que tenemos que hacer es darle aquí y bien, aquí me van a salir en 24 horas el porcentaje bien de subida o de bajada. Vamos a darle aquí. Bueno, pues sí que vemos que tenemos aquí activos positivo. Lógicamente no son del mundo cripto. Tenemos a la plata en spot, oro spot. Vamos a ver si vemos algo por ahí. Bueno, vamos a coger la plata. No es un activo que se use para hacer trading y el más recomendado, pero simplemente es para la herramienta de Fibo, ¿no? Entonces vamos a coger la plata aquí. Ahora que ya sabemos que la plata ha tenido esta subida, pues muy sencillo. Venimos aquí, TradingView, y vamos a coger la plata. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binance. Aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binance como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binance por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binance tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Buscamos plata por silver. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Bueno, he cogido una plata cualquiera, da igual. Y bueno, aquí sí que podemos ver cómo se corresponde el Fibonacci a una tendencia alcista. Tenemos aquí un punto mínimo donde la herramienta reconoce la subida y aquí el punto máximo, como veis, es milimétrico. Así que vamos a coger el Fibonacci y en este caso, como es una tendencia alcista, lo marcamos de abajo hacia arriba. Tiramos el Fibo y lo tenemos. Vamos a acercarlo un poco más. Veis que se corresponden las líneas justo encima de las del indicador. Ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos. Fibonacci fácil no, es que nos lo indica él. Hay algo que tenéis que tener en cuenta. Este indicador no podemos ponerlo en el pasado. Solamente nos lo va a marcar en el último tramo del mercado. Por eso es el caso de que he escogido un activo que esté alcista y que no esté bajista como está hoy en el mercado de Bitcoin, ¿de acuerdo? De todas formas, eso que nosotros queremos. Si nosotros vamos a hacer trading y vamos a usar la herramienta de Fibonacci, se supone que con tener el Fibonacci o los datos de Fibonacci en el último tramo, que es donde estamos operando, nos sirve perfectamente, ¿no? Como os digo, en este vídeo no voy a hablar de ninguna estrategia de Fibonacci, hay muchas estrategias, echarle un vistazo al canal y si no las encontráis, entrar dentro del grupo de Telegram y preguntar sin ningún problema porque estamos las 24 horas del día y ahí tenemos toda la información, tanto en los mensajes fijados del propio grupo como la atención o la respuesta que pueda dar cualquier miembro del grupo o yo mismo si es que estoy en ese momento dentro del grupo, ¿vale? Como veis, un indicador
súper simple, pero que nos facilita mucho trabajo, porque yo veo que mucha gente falla en cómo trazar el Fibonacci. Y es que si fallamos trazando el Fibonacci, los datos no van a ser los que buscamos. Si estamos buscando, por ejemplo, el nivel 0.61 para aprovecharnos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo porque hay muchas estrategias. Tendencia alcista, estamos esperando un rebote en el nivel 0.61 para retomar la tendencia alcista. Vamos a imaginarnos que esa es la estrategia. Este es el punto. Pero si trazamos mal el Fibonacci, este punto no va a estar aquí. Este punto va a estar más arriba o más abajo, porque el Fibonacci está mal trazado. Así que esto es importantísimo. Si sois nuevos usando Fibonacci, usar esta herramienta, usarla. Y bien amigos, ahora sí, me despido de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like y un comentario. Eso ayudará al canal a seguir creciendo y a mí también me motivará a poder seguir creando contenido de este tipo. Ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.